¿Ya ¿Cómo estamos está, en Facebook? doctor? Ya Muy bien. estamos en Facebook, Perfecto. ya estamos en YouTube, ya estamos también en Zoom. ¿Cómo está, Perfecto. doctor? Muy bien, afortunadamente bien, aquí seguimos después de este movimiento del martes, pero aquí andamos. Es que ha sido eso, las inundaciones, ha sido el desgaje del cerro de ayer, ¿no? El Popo, El poco no sé ese el qué. Popo hace un rato me parece, algo ¡Oh! así, ¿no? Entonces, bueno, ahí anda, La naturaleza habla. la naturaleza habla. Mira, ve aquí el cuadro este. Ah, ok. Ay, qué lindo. ¿Te acuerdas del artista visual oaxaqueño? Ajá. Este es el... ¡Ay, mira, Pablito! Hola, Pablito, ¿cómo estás? Hola. Diles hola. Ahí nos ve nada más. Eh, Hola, amor. Mi amor. Hola, Ay, mi amor. ya me asomé. ya vio a Ani, les mamá. Bien, ya le están viendo por todos lados en la red. Sí, sí, hijo. Qué bonito está. Gracias, Ani, por enseñármelo. Está bien bonito. Se ve esto. Nada. Por enseñarlo al mundo desayuno. Enseñarle al mundo. Sí, mi amor. Sí, aquí estamos, mi amor. Muy bien, pues buenos días, doctor Christopher. ¿Cómo estás? Mira, hoy tengo mi taza de los que se reproducen. Ah, ok. Perfecto. ¿Cómo estás, Christopher? Buenos días. Muy bien, muy bien. Te decía yo hace un rato que después de lo de el martes, bueno, pues solamente un susto, ¿no? Por más que querramos verlo normal o natural, pues creo que es muy complicado, ¿no? Asimilarlo de esa manera. Hay una conciencia al respecto de vivir en una zona sísmica, ¿no? Lo hemos hablado en varios foros, ¿no? Una ciudad mal planeada, entonces que no trae pies ni cabeza, ¿no? En ese sentido, y bueno, pues nos comenzamos a acabar el agua, que es fundamental precisamente, sobre todo para esta ciudad, para la humanidad, para la vida misma, pero para esta ciudad, bueno, conocemos la historia y cada vez está concluyendo más, ¿no? Pues estamos echando mano de un recurso que obviamente no es renovable, ¿no? Pero muy bien, después de eso, muy bien. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides nuevamente aquí. Tomemos cafecito, jálense un tecito, ¿no? Vamos a aprovechar los sábados a las 11 de la mañana, nos tomamos un café y ¿saben qué? También aprendemos de psicoanálisis. Para ello tenemos a nuestro host, el doctor Christopher Rocha. Y bueno, pues, doctor Christopher, solo doy la bienvenida a la gente que está en YouTube, la gente que está en Facebook y la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy en la sala de Zoom. Doctor Christopher, pues, ¿qué tal? Ah, mira, ya, te Ya, recuerdo mi tacita. ahí está el reproducible. Muy bien. Ahora Buenos tenemos días, Christopher. esta A otra. ver, ay, mira, qué bonita. Esos como patch que ¿te recuerdas que había antes, como hubo una época en Estados Unidos que eran las colchas de patch, así como estos parches que eran los cuadrados? ¡Qué hermosura! Y posteriormente se empezaron a hacer de las playeras, si habías ido a un viaje o demás, era, lo recomendable era cortar el cuadro del lugar que habías visitado y empezaron a hacerse colchas, ¿no? Para, como un recuerdo familiar.
Ujú, en esta exactamente. misma técnica del parche del patch. Ujú, sí, exactamente, y que tiene que ver también con lo generacional, ¿no? El poder ir transmitiendo, ¿no? Algo, un legado como lo hace justamente Freud ahora, ¿no? Hoy es un día, en lo personal, no sé si lo recuerdes, un día como hoy es muy especial para mí porque justamente hace 20 años, ¿no? La Eh, maestría. entré a la primer clase de la maestría, exactamente. Ya hace 20 años de Muchas hecho, felicidades, ¿no? doctor. Pero Entonces, también se movieron cosas allá en claro, el mundo. exactamente, ¿no? Creo que en ese sentido el mundo cambió, ¿no? La seguridad cambió. Y en mi mundo interno, pues también cambiaron esas cosas, ¿no? Entonces es muy agradable el poderlo celebrar. Fíjate que en consulta, por ejemplo, cuando el cumpleaños de un o una paciente coincide con la sesión, siempre les hago notar que un regalo muy particular es el poder estar en su sesión, ¿no? O sea, de manera personal, cuando uno llegó a coincidir en el análisis un cumpleaños, es una forma muy particular de obsequiarse algo, porque es en lo íntimo, que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Entonces, ese es, siempre se los digo a los pacientes, tómenlo de esa manera, ¿no? El cumpleaños que caiga justamente en una sesión es muy particular. Acá, pues, obvio, no es un cumpleaños tal cual, pero sí es un festejo muy particular porque coincide precisamente con esta charla, ¿no? Hace 20 años era una idea vaga el poder hacer algo como lo que estamos haciendo hoy. Hoy se materializa y lo podemos estar ejecutando de esta manera, ¿no? Entonces, qué bueno, y bueno, pues vamos a probar este rico café que me hicieron llegar. Es un café muy aromático, ¿no? Pero es muy suavecito, muy suavecito. Para las personas que estén comenzando en el mundo del café, creo que es un café recomendable, ¿no? Pero para quienes ya tenemos largo camino en esto, pues sí es un café muy ligerito, está rico, pero es muy ligerito. Muy ligerito, wow. Oye, pues yo creo que eso de cumpleaños sí opera. O sea, no es natalicio, pero sí es cumpleaños de inicio de la maestría en psicoanálisis, ¿no? Y respecto a cuando cae el cumpleaños de natalicio de las y los pacientes, está bien bonito esto que dices, porque efectivamente tiene que ver con una nueva vuelta al sol desde un nuevo espacio, porque cada día en consulta es un trabajo diferente, un reconocerse, un analizarse, y está bien bonito hacerlo consciente de esta nueva vuelta al sol a partir de esta salud mental promovida por ti, ¿no? Porque es no solo el trabajo psíquico, personal, emocional, también la inversión económica, que es la mejor inversión, porque después del proceso analítico, pues no vuelves a ser la misma persona, ¿no? Y pues aunque uno quiera hacerse tonto, ya no puede, o sea, ya ahí te sale, ya, ay, dices, bueno. Y fíjate que me hiciste recordar a mi analista que en mi cumpleaños rompiendo con todo el encuadre, hasta me llamó, ¿te acuerdas? En algún momento, un año, hasta me llamó por teléfono, ¿no? Para desearme feliz cumpleaños. Rompió con muchas cosas ahí, con todo el encuadre, con lo que quiera, pero para mí fue muy valioso el que él me felicitara, ¿no? Acabamos casi de iniciar el proceso y sí fue muy como este acompañamiento fuera del consultorio también, ¿no? Así de, ay, ahí está ese profesional, ¿no?
Entonces, muchas gracias, doctor, por compartir. Muchas felicidades, porque Muchas gracias. el conocimiento no se detiene, mi buen Christopher. Y Claro, pues, y es lo que vamos a hacer hoy. empecemos. Es lo que vamos a hacer hoy, justamente. Podrá sonar desligado lo que decía yo muy al principio de la no planeación de la ciudad, pero va muy relacionado justo con lo que acabas de mencionar, que es el encuadre psicoanalítico, ¿no? Vamos a ver qué es el encuadre psicoanalítico, qué hacer, qué no hacer, cuándo este encuadre se rompe, cuáles son las consecuencias de romper este encuadre, para qué va a servirnos el encuadre, no solo al analista, sino justamente a los y las pacientes, ¿no? Entonces, este es un tema muy, muy interesante porque, vamos, tendríamos que, si queremos profundizar en el tema, tendríamos que hablar de situación analítica, tendríamos que hablar de proceso psicoanalítico. No voy a meterme en esos temas porque me parece que tendrían que ser charlas en particular de la situación y del proceso psicoanalítico. Sin embargo, voy a mencionarlas tal cual, no en la profundidad, pero sí les haré saber un poquito más para que vean cuál es la ligazón, ¿no? En esto. Siempre que yo enseño justamente en clases o en las supervisiones, cuál es la importancia del encuadre, sobre todo a colegas, ¿no? Acá, obviamente, también nos están mirando y escuchando personas que no son colegas, pero nos viene a bien saber justamente cuando llegamos a consulta el poder entender qué es lo que me está diciendo la otra persona, en este caso el profesional, la profesional, porque si bien es cierto, vamos a tener un conocimiento racional de lo que nos están compartiendo, pues después se nos va a ir, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hago en la última entrevista es justamente decir algo así como por ejemplo, las sesiones que yo no voy a cobrar. Nos vamos a meter al tema del dinero porque, wow, ¿no? Ese tema cómo mueve, ¿no? Y mueve en serio, pero ese lo vamos a ver sí en específico. Pero yo cuando les hablo, por ejemplo, del tema del dinero, qué sesiones sí les voy a cobrar y qué sesiones no les voy a cobrar, y les menciono cuáles son las que yo no les voy a cobrar. En algunas ocasiones me han dicho, bueno, pero de algún modo estás predisponiendo a tu paciente, le estás dando elementos que rompen con la asociación libre, y ya no vas a dejar que se comience a desplazar justamente el proceso psicoanalítico cuando haces este tipo de indicaciones. A lo que yo les menciono que efectivamente, de manera consciente, en ese momento, el paciente puede llegar a entenderlo y me va a decir que sí, ¿no? Pero después, conforme se va desarrollando el proceso psicoanalítico, los pacientes eso lo comienzan a reprimir, va a venir un olvido y ya no van a recordar lo que yo les dije, y después se va a poner de manifiesto. ¿Yo por qué lo hago de esa manera? Porque eso es lo que va a conformar para mí mi encuadre. Si bien es cierto, vamos a partir de lo específico que tiene que ver con qué es el encuadre. También es verdad, porque no lo podemos negar, que cada profesional va a tener, sí, este encuadre, pero también va a tener otros aspectos que van a formar parte de su encuadre. Y ahora les voy a mencionar qué sí es inamovible y qué otras cosas pueden ser movibles. Cuándo sí y cuándo no. Vamos a entender primero qué es el encuadre, porque muchas veces me han preguntado, pero es que encuadre suena a esta cuadratura, ¿no? Y ahí es en donde está la cerrazón del analista. Bueno, ok. Cuando viene de un colega
una expresión de ese tamaño, uno se percata que el colega no ha leído, ¿no? Y entonces, pues hay que acercarse a la lectura, porque si no, mantenemos esta idea de que el encuadre significa cuadratura, rigidez, inamovible, y lo estamos entendiendo precisamente mal. Para poderles dar un ejemplo, cuando vamos a clase, ¿no? Cuando estamos iniciando una clase en la escuela o incluso ahora en línea, van a surgir un tipo de reglas que nos van a ayudar a poder tener una seguridad respecto a lo que vamos a hacer. ¿Estas reglas cuáles son en las clases, no? Bueno, pues vamos a tener un horario, ¿no? Se va a pasar lista, vamos a estar en este salón, yo soy el profesor o soy el alumno, formo parte del alumnado, cuál va a ser la dinámica, etcétera. De algún modo, si se fijan, generalmente este tipo de reglas en la escuela, pues te lo dan cuando estás en los primeros grados, cuando estás en la primaria, cuando estás en lo que antecede a la primaria. Quizá todavía en la secundaria, pero después ya no, porque ya lo tienes introyectado, vamos, ya de manera implícita, ya sabes que este es mi salón, este es el profe, ya nada más te dirán cómo va a ser la dinámica, pero en esencia, pues tú ya sabes, ¿no? Que tienes un horario, lo que tienes que cumplir, etcétera, etcétera. Esas son las reglas que hay para que se pueda llevar a cabo justamente la clase, ¿no? Ahí en específico. ¿Qué es lo que va a suceder precisamente en el proceso psicoanalítico? Bueno, en el proceso psicoanalítico vamos a tener también una serie de reglas, ¿no? Pero todas esas reglas en su conjunto, lo que van a formar va a ser precisamente este encuadre. Encuadre no quiere decir esta rigidez o cuadratura. Encuadre quiere decir lo que me va a sostener en el proceso psicoanalítico. Eso es lo que va a venir. Dentro del encuadre es lo que yo, analista, voy a comenzar a desplegar durante ese momento del análisis, de ese proceso, para que tengamos justamente estas posibilidades de que se lleve a cabo este desarrollo. ¿Y a qué en específico me estoy refiriendo? Bueno, pues estoy hablando justamente de los honorarios, estoy hablando del horario de la sesión, estoy hablando del número de sesiones, porque recuerden que en análisis tenemos más de 2 sesiones, ¿no? Entonces, el número de sesiones, la frecuencia con la que se va a llevar a cabo, el periodo vacacional, porque si bien es cierto, vamos a estar haciendo un trabajo, porque se hace un trabajo, ¿no? Paciente analista, pues todo trabajo, pues también merece un periodo vacacional. Entonces, este periodo vacacional, como analista, le vamos a decir a nuestros pacientes desde el primer momento, o sea, en el proceso de las entrevistas, es cuando le vamos a decir a nuestros pacientes cuál va a ser la forma en la que vamos a estar trabajando, que tiene que ver con todo esto que enmarca el encuadre. Ahí va a estar, ¿no? Es lo que nos va a dar, de algún modo, la protección. Yo siempre les enseño y les muestro que el encuadre es, como analistas, lo único que nos protege. No es que nuestra vida física, ¿no?, esté en peligro. Lo que sí estaría, digamos, en un momento dado, en una situación de vulnerabilidad en nuestra vida psíquica. Entonces, por eso es la importancia de mantener este encuadre. Este encuadre que es justo lo que va a sostener lo que va a darse en el proceso psicoanalítico. ¿Esto qué quiere decir? André Green, 2002 aproximadamente, habla al respecto
en donde hace una diferencia de la terapia psicoanalítica y la psicoterapia psicoanalítica. Habla de las similitudes y de las diferencias. Y entonces Green, André Green, un psicoanalista francés ya fallecido, que bueno, no se ve, te iba a decir, ahí está la foto, ¿no? Bueno, aquí está la foto que tengo con André Green. Esta diferencia que hace justamente él es para poder entender, hace una analogía para poder entender el encuadre. Él dice, vean cómo el proceso psicoanalítico, lo que va a suceder dentro del proceso psicoanalítico es una alhaja, ¿no? Ahí está, una joya, ¿no? Ese es lo que va a suceder dentro del proceso psicoanalítico. El encuadre, lo que va a venir a hacer es el estuche que va a resguardar justamente esa alhaja. Si ya acabamos de ponerle nombre al encuadre, al estuche, que es lo que les acabo de decir, ¿no? Honorarios, horarios, frecuencia de sesiones, vacaciones. ¿Cuál es lo otro? ¿Cuál es lo que va a estar adentro? ¿Cuál es esa alhaja? Bueno, pues esa alhaja es lo que ya conocemos, que es lo que tenemos que hacer, que es justamente la asociación libre. Lo que vamos a estar trabajando en psicoanálisis es la asociación libre. Colegas saben perfectamente a qué me refiero. Quienes no sean colegas, de pronto pueden tener por ahí la idea, porque también lo he escuchado, ¿no? En estas charlas de café, en donde dicen, bueno, es que yo voy a terapia y pues no tenemos como ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, que hable de lo que se me ocurra, o sea, ¿cómo voy a hablar de lo que se me ocurra? Justamente cuando se está en análisis, bueno, pues se le pide al paciente que sin que haya alguna censura, sin que haya un sentimiento de vergüenza o un juicio de valor al respecto, no es importante no detenerse, sino poder verbalizar lo que en ese momento esté pasando por su mente, ¿no? Es a lo que uno asusa al paciente para que comience a hablar. Eso sería, digamos, de manera, pues como llana, la asociación libre, ¿no? Para no colegas, para que puedan entender que cuando hablen pareciera ser sin sentido en la sesión, pues en realidad sí tiene un sentido, porque estamos verbalizando justo lo que en la mente aparece y ahí va a aparecer lo que reprimimos, ahí va a aparecer lo inconsciente, que eso ya es trabajo del analista, comenzar a hacer, digamos, esta interpretación o esta traducción al respecto, ¿no? Entonces, esa joya, como diría, esa alhaja, como diría André Green, bueno, pues va a ser la asociación libre, va a ser la neutralidad del analista, va a ser la atención libre y flotante también del analista, la abstinencia del terapeuta, ¿no? O sea, todo lo que va a estar allá adentro, vean, todo lo que va a suceder allá adentro es lo que va a resguardar este encuadre, que es justamente este estuche. Lo otro es la alhaja. Y Green lo que diría, la diferencia que hay entre la psicoterapia psicoanalítica y, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero en este sentido, Green lo que dice, entre el análisis y la psicoterapia psicoanalítica, la diferencia pues va a radicar principalmente en el estuche, ¿no? O sea, en el encuadre. Ahí lo tenemos. Entonces, vean cómo ya vamos dándonos una idea de qué va el encuadre y para qué sirve justamente el encuadre, ¿no? Si bien es cierto, ya tenemos todas estas características para poder ejecutar el encuadre, bueno, no hay que perder de vista de dónde viene también este encuadre. Lo hablamos en una de las charlas, la primera charla, ¿no? Que es justo la interpretación de los sueños. Ahí es donde podemos comenzar a
pensar, ¿no? Que el proceso, bueno, el psicoanálisis tiene, ¿no? Su origen justamente en la interpretación de los sueños. Ahí es donde Freud, pues no hay que olvidar tampoco que trae toda una formación médica, no hay que olvidar el ambiente que se vivía en esa época, y bueno, pues él de algún modo, las sesiones que se va desligando, digo, ya lo hemos visto acá también en nuestras charlas, se va desligando porque va puliendo precisamente su método, su técnica, y si en un principio la sesión la podía ver él como un laboratorio, porque pues acuérdense que era todo el ambiente positivista que se vivía en la época, pues también Freud en un principio pues trata de mirar, no de convertir, pero sí de mirar con este ojo, con esta lupa a los pacientes en ese consultorio. Y bueno, ahí a partir de la observación, de la escucha, es que se comienza él a percatar de muchas cosas. Y ese sería, digamos, los principios que nos comienza a dar Freud. Freud cuando dice también, vamos a hacer una pantalla en blanco, ¿no? Entonces, si lo vemos de manera clásica en esta idea freudiana, bueno, pues sí, el analista va a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer una pantalla en blanco en donde nuestros pacientes van a estar proyectando justamente pues toda la conflictiva psíquica, ¿no? Acá. Ahora ya sabemos, pues existen ya todos los post-freudianos, he hablado acá de algunos, ¿no? Poquititos, porque hay bastante, ¿no? Escrito bastantes psicoanalistas que hablan de la teoría y que obviamente pues hoy sabemos, hoy 2021, pues sabemos que muchas de estas cosas se han ido modificando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo que Freud comienza a mirar y hace que se comience a dar una transferencia, ¿no? Una neurosis de transferencia a partir de todo esto, pues bueno, va a ser una neurosis de transferencia artificial, o sea, no es una transferencia natural en ese sentido, sino es algo que el mismo proceso está ahí propiciando, ¿no? Entonces, ahora ya, y que estaba diseñado para, digamos, para pacientes neuróticos, que ahora ya sabemos que los pacientes que atendía Freud pues no eran tan neuróticos como él lo pensaba, pero bueno, son para pacientes neuróticos. Hoy la técnica se ha ido modificando, se ha ido teniendo intervención con otro tipo de pacientes, que lo he mencionado creo que en cada charla, que son de pacientes psicóticos, de los cuales emana también la teoría psicoanalítica, y que es de quienes tomamos muchas de las cosas de las que ahora estamos hablando, pero son pacientes que pues muchas veces no son atendidos dentro de el psicoanálisis con todas las modificaciones de estudios, descubrimientos que se ha ido teniendo. Bueno, pues ya podemos atender con mayor seguridad este tipo de pacientes, ¿no? Y que hay colegas que dicen, ¿sabes qué? Yo pacientes psicóticos no los atiendo, y así es en donde en lo personal pues me he ido haciendo cada vez más especialista al respecto, porque pues me los van canalizando y así es como se aprende. Entonces es la misma invitación siempre a colegas, sobre todo colegas jóvenes, ¿no? Que puedan siempre bajo la supervisión de un oído, de un ojo más experimentado, bueno, pues atender este tipo de pacientes, porque verán cómo muchas de las cosas que leemos se quedan ahí en la teoría, y cuando ya las comenzamos a vivir en la práctica, nos va a dar mayor claridad al respecto, ¿no? Entonces ahora, bueno, ha habido modificaciones precisamente ahí a la técnica. El encuadre obviamente se va también, digamos, modificando en el sentido de tener ciertos agregados, pero de hecho lo que Freud nos deja desde el principio, pues ahí sigue, ¿no? O sea, únicamente se ha ido robusteciendo cada vez más, porque es precisamente la urgencia o la necesidad que en el día a día pues se va presentando en la consulta, ¿no? Entonces ahí lo tenemos.
José Blecher en algún momento escribió, Blecher murió de manera temprana, ¿no? Murió en el 72, entonces un hombre que proponía mucho, un hombre muy inteligente, bueno, pues deja desafortunadamente, si no una obra inconclusa, me parece que sí dejó todavía mucho por compartirnos, ¿no? Blecher, de lo que hablaba respecto al encuadre, era que el encuadre es mudo, ¿no? El encuadre es mudo, precisamente, y así es como tiene que permanecer, digamos, ¿no? En el sentido de la técnica, estoy hablando del analista, en el sentido de la técnica, pero ese encuadre que es mudo, ya cuando inicie el proceso psicoanalítico, va a comenzar a manifestarse, dejará de ser mudo y como analista vamos a tener que tener, válgase la expresión, la habilidad, la destreza para poder identificar y escuchar cuando el encuadre comience a hablar. ¿De qué estoy hablando? Hay un tema que de pronto quienes son colegas se van a dar cuenta y cuando fuimos pacientes quizá también lo vivimos, que es el tema precisamente del dinero. En el psicoanálisis, ¿no? Es una de las orientaciones psicológicas, válgase, insisto, la expresión, que va a tener un método distinto cuando se habla de dinero, ¿no? Habrá otras corrientes psicológicas que no operan de la misma manera. En psicoanálisis tiene un sentido el por qué lo hacemos así. No tiene que ver porque el psicoanálisis es de origen judío, no tiene que ver con todo este estigma que se le comienza a depositar, no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el simbolismo que se le deposita al dinero. Y voy a hablar, digo, quienes nos están viendo en otras regiones, no México, en México el tema del dinero es un tema que hay que tocar con pinzas, con pinzas. Y ahora les voy a describir por qué. Justamente cuando estamos haciendo este encuadre, bueno, pues se le dice al paciente, a la paciente, que las sesiones, vengan o no vengan, las sesiones se van a pagar, ¿no? Muchas veces cuando esto lo hacemos, los pacientes no se recuerdan ya ni de lo que uno les dijo, ¿no? Entonces, te dicen que sí y después ya no se acuerdan. O te dicen que sí, pero después resulta que cuando llegan a casa y hacen una cuenta, es así de, esto es lo que me voy a gastar a la semana, esto es lo que me voy a gastar al mes, ¿no? Entonces, vean cómo ahí se comienza a despertar justamente algo en el paciente. Blecher, cuando decía que el encuadre es mudo y así va a permanecer, ¿no? También él no desconocía que hay una parte psicótica de la mente. Teóricamente, así lo vamos a encontrar muchas veces, ¿no? Como la parte psicótica. Bion también habla de la parte psicótica, de la parte neurótica. Yo no lo utilizo mucho así, yo únicamente cuando estoy dando teoría o estoy dando la clase, bueno, pues sí, lo muestro como lo dicen los autores para respetar a pie juntillas lo que ellos están diciendo y venga una comprensión, porque debemos de entenderlo cuando estamos estudiando y estamos aprendiendo teoría, debemos de entenderlo como nos lo están mostrando los autores o las autoras. Y después ya, si quieren, podemos hacer un comparativo al respecto, pero ojo, nunca hacer mezcolanzas, porque si no, estoy entendiendo a Freud de acuerdo a lo que dijo Bion y a Bion lo que dijo Christopher en la clase, ¿no? Entonces, pues lo que Christopher entendió de Bion y lo que Bion entendió de Freud, pues ya cuando tú, Nelly, lo estás entendiendo, pues quién sabe qué estés entendiendo.
Por eso es que siempre yo remito al autor o a la autora original. Si bien es cierto, hago una cita, como por ejemplo, Echegoyen dice que, ¿no? Bueno, Echegoyen dice que André Green lo menciona, pero André Green en el 2002, en este libro que escribe, ahí vayan y consulten para que sepan qué es lo que dijo justo André Green. Porque si no se quedan con mi interpretación o la interpretación de alguien más y después ya no entendemos. Para facilitar el estudio, bueno, siempre es importante, pues sí, leer a estos autores que citan a otros, pero eso es para facilitar el estudio. Pero ya cuando estamos haciendo una maestría, un doctorado, ya la especialidad, etcétera, sí es importante visitar al autor, a la autora original, para poderlo entender desde sus propias palabras, ¿no? Entonces, retomo justamente el punto. Blecher habla y no desconoce que hay una parte psicótica. Yo le llamo aspectos psicóticos porque parte se me imagina así como un cacho de algo, ¿no? Ahí. Y si abrimos la cabeza y nos encontramos el cerebro, pues vamos a ver que sí hay ahí, ¿no? Están dos partecitas, pero pues no es que esta sea la psicótica y esta sea la neurótica, ¿no? Entonces, Blecher lo que va a decir, estos aspectos psicóticos de la mente, cuando el encuadre se mueve, se van a comenzar a desplegar y van a comenzar a hacer que el encuadre hable. Ahí es en donde se va justamente a depositar estos aspectos psicóticos. Por eso es que yo les decía al principio, lo único que nos protege en la consulta es nuestro encuadre y debemos de mantenerlo para que tengamos la capacidad de poder escuchar qué es lo que está sucediendo en la sesión analítica, en esa situación analítica, y podamos hacer la intervención pertinente. Si no, esto se vuelve una mezcolanza y pasa como en la Ciudad de México, ¿no? Que comienza a crecer como enredadera hacia todos lados sin una planeación. Ya no sé cómo la puedo por ahí contener. También el encuadre es contenedor precisamente de ello para que no se comience a desplegar hacia otros lados y podamos darle a nuestros pacientes la intervención necesaria y pertinente ahí, ¿no? Entonces, justamente cuando este aspecto psicótico o esta parte psicótica del paciente se va a colocar en el encuadre, es cuando el encuadre comienza a hablar. Vuelvo al tema del dinero para poderlo entender con un ejemplo muy particular. Cuando hablamos del tema del dinero, estamos hablando de muchas cosas que la gente le va a depositar de manera simbólica al dinero. Ahí está. Desde seguridad, desde control, ¿no? Desde lo que cada persona traiga, ahí se lo va a depositar precisamente a el dinero. Cuando hacemos este anuncio, y que ahí es donde nos vamos a dar cuenta de qué tipo de paciente también tenemos, ¿no? Porque también he supervisado pacientes que tienen año y medio en análisis, digo, pobre paciente, tiene año y medio en análisis, le pregunto, ¿no? A la supervisanda o al supervisando, ¿cuál es el diagnóstico? ¿No? Primera vez que lo voy a ver, dime cuál es el diagnóstico. Pues ya tienes ahí año y medio y no saben cuál es el diagnóstico del paciente. ¿Por qué digo pobre paciente? Porque como paciente, de verdad, tenemos el derecho de ser atendidos por profesionales en toda la extensión de la palabra. Y el diagnóstico lo debemos de tener desde las entrevistas. Porque si no, estoy dando palos de ciego. ¿Qué tipo de paciente tengo? Y después de año y medio me doy cuenta de que, pues todo lo que le he estado interpretando, pues con razón no le llega, ¿no? Pues no le llega porque tú crees que tienes un paciente neurótico y tu paciente tiene otras características, ¿no? O crees que es un paciente psicótico y resulta que no es un paciente psicótico, que pudo haber tenido por ahí justamente, ¿no? Un quiebre, un desplazamiento de esta parte psicótica, pero eso no lo hace un paciente psicótico, etcétera. Entonces, para eso nos va a servir saber qué tipo de paciente tengo. Para eso hacemos las entrevistas.
Una vez que yo doy esta información respecto a los honorarios, va a haber pacientes, por ejemplo, un paciente depresivo va a atender y va a decir sí, sí, ok, no hay ningún problema y va a pagar las sesiones que falte sin ningún, digamos, comentario al margen, porque se le va a activar, por decirlo de esta manera, un aspecto masoquista, un aspecto de castigo, ¿no? En donde, pues sí, como castigo no fui y merezco pagarlo, ¿no? Eso es un paciente depresivo. Nos podemos dar cuenta que un paciente que lo hace así puede ser un paciente depresivo. Un paciente narcisista te va a faltar y te va a pagar las sesiones sin ningún problema y ahí es como nos vamos a dar cuenta cómo nos paga. Por eso es que yo pregunto, digo, ahora que hacen transferencia, pues ya no es como tan viable en este sentido de cuando era en físico, porque si yo la sesión te la cobro, voy a inventar 300 pesos y me dices que no tienes dinero y me pagas con uno de 500, vean cómo ahí hay, ¿no? Mucho material para poder interpretar. Pero el paciente narcisista lo que va a hacer es que no lo va a cuestionar, lo va a pagar, pero es con la intención de menospreciar el tratamiento y con la intención de menospreciar al analista, ¿no? O sea, ahí está esta situación. Un paciente obsesivo, por ejemplo, va a no faltar, ¿no? Pero no lo va a hacer para sacarle, digamos, el mayor provecho a su terapia, a su proceso, ¿no? Un paciente obsesivo no va a faltar porque no quiere desperdiciar su dinero, quiere sacarle el mayor provecho a su dinero, ¿no? Entonces, obviamente, pues este paciente no lo va a hacer así. Un paciente que constantemente se queje de que, es que te tengo que pagar la sesión y por qué te tengo que pagar la sesión, si yo no vine, no la usé, ¿no? Mi prima le avisa a tu terapeuta y con 24, yo no sé de dónde sacaron eso, puro imaginario social, de verdad, pero que también tiene que ver con otras, insisto, otras corrientes psicológicas, pero ¿cuál es el fundamento? Pues, desconozco, ¿no? Pero si me avisas con 24 horas de anticipación, bueno, la sesión no te la cobro. Pero si no me avisas, si me avisas el mero día, entonces la sesión sí te la cobro. Vean cómo hay todo un revoltijo de cosas, pero insisto, eso es otra orientación psicológica. Acá en análisis, bueno, pues vas a pagarla porque es parte del proceso, por lo que les acabo de explicar. Pero el paciente que comience de, pero ¿por qué te lo tengo que pagar? Y te lo paga a regañadientes, es un paciente que está teniendo una rivalidad con él o la analista. Obviamente hay que saber interpretar la transferencia para percatarse por qué este paciente está entrando en esa rivalidad, ¿no? ¿Qué es lo que le está sucediendo? Entonces, vean cómo para eso nos sirve el saber el diagnóstico de nuestros pacientes para poder identificar, porque vean cómo en estos ejemplos que les pongo ya se desplazaron esos aspectos psicóticos de la mente y ¡pum! Tenemos la capacidad de poder escuchar, recibirlos y devolverlos, pero ya de una manera interpretada, digerida. ¿Para qué? Para que nuestros pacientes pues tengan un entendimiento de lo que les está sucediendo y obviamente lo vayan resolviendo en su vida cotidiana. Porque hay que recordar que el espacio analítico, lo que sucede en la sesión, muchas veces es el reflejo de lo que está sucediendo en la vida cotidiana. Si acá hay un entendimiento y lo pueden resolver, pues también lo van a poder resolver allá afuera, ¿no? Entonces, esto al respecto del dinero, vean cómo se mueven cosas, ¿no? Y la gente no quiere, y hay ocasiones en donde yo les explico, por ejemplo, en las supervisiones o en la clase, a ver, si tú vas al gimnasio, porque ahora está de moda, ¿no? Que todos van al gym y todos muy fitness. Entonces, si vas al gimnasio, tú vas a pagar tu membresía y vas a pagar ahí todo un mes. Pero ¿a poco vas todo el mes? No vas todo el mes. Habrá quien sí, ¿no? Pero
hay personas que no van todo el mes y van un determinado número de sesiones al gimnasio y todas las demás, ¿a poco te regresan el dinero? O sea, no te las cobran, nada más te cobran. No, no, tú pagas todo el mes y vas el día que quieras, ¿no? Ahí lo tienes. O en prepandemia, ¿no? Por lo menos así sucedía. Ahora, bueno, pues ya hay horarios, etcétera, ¿no? Pero cuando te inscribes también al club, ¿no? Pues no vas todos los días o todo. Hay quien sí, pero no vas y haces uso todos los días de todas las actividades que está pagando tu membresía ahí en el club, ¿no? Entonces, ¿qué? Les dices que ¿por qué vas a pagar? No, eso no lo reclamas. Pero acá hay precisamente un entendimiento al respecto de por qué eso no sucede. Vean cómo son reglas que socialmente o culturalmente pues ya están establecidas ahí esas reglas. De algún modo yo las acepto y las introyecto. Y cuando yo acepto e introyecto, no discuto. Vean cómo de los ejemplos que les acabo de dar, puede ser que un aspecto mío depresivo es el que se somete a la cultura, a lo social, y desde ahí comienzo a aceptar lo que me dicen y por lo tanto está implícito que pago todo el mes, lo use o no lo use y no pasa absolutamente nada, ¿no? Igual en la escuela, ¿no? Yo pago todo el semestre y las veces que falto, eso me regresan el dinero, el maestro me repone la clase. No, pues tú ya faltaste, yo aquí estuve, tú ya faltaste, ¿no? Pero vean cómo está igual, de manera implícita, yo ya lo acepté, ya está introyectado, no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede entonces en el análisis? Pues en el análisis lo que va a ocurrir es que precisamente ahí se va a comenzar a desplegar pues toda la conflictiva que tenemos. Y obviamente se va a poner ahí de manifiesto estos aspectos psicóticos de la mente. Y ahí es en donde va a comenzar también nuestra labor como analista para poder escuchar a este encuadre que está ahí hablándonos. Entonces, más que entrar en una disputa, digamos, con el paciente en el término de los honorarios, hay que interpretar, hay que entender desde dónde el paciente se está moviendo para poder hacer una interpretación. Y muchas veces, cuando no tocamos este tema como analistas y le sacamos la vuelta, tiene que ver, acuérdense lo que decía François Dolto, ¿no? Hay acá un espacio sombra que no me está permitiendo ver cuál es mi conflictiva y que se está también ahí manifestando en este proceso analítico en específico, ahí en esa situación analítica. Si yo como analista no tomo o no toco ese tema de los honorarios, bajo el ejemplo que les acabo de decir, es porque yo no estoy viendo a mi paciente como paciente. Y entonces yo me estoy descolocando de mi sitio de analista y hay un temor porque no quiero que el paciente se enoje. Pero ¿qué es lo que me está sucediendo? Con lo que yo no quiero enfrentarme en ese momento es justamente con esa parte psicótica de mi paciente. ¿Por qué? Porque le tengo miedo a mis aspectos psicóticos de mi mente, porque los desconozco. Eso es lo que en parte sería ese espacio sombra que mencionó en algún momento François Dolto. Cuando yo no abordo estas cosas, por ejemplo, que tienen que ver con el encuadre que se está moviendo, pues corro el riesgo de que ese encuadre se rompa, se modifique, pero estoy siendo yo partícipe de esa ruptura y después para poder reencuadrar, se puede, pero para poder reencuadrar va a costar trabajo y son situaciones que podemos evitarnos si nos mantenemos justamente en la originalidad del encuadre. ¿Cuándo se pueden hacer estas modificaciones del encuadre? Justamente cuando vamos apenas a iniciar el tratamiento, pero que yo ya lo tengo, digamos, introyectado, mi encuadre, yo ya entendí que es el encuadre como analista y a partir de ahí lo voy a mover.
Laplanche lo que diría, bueno, lo que escribí en algún momento es cuando hacemos una modificación al encuadre, eso es un acting del analista. Y por supuesto que es algo que tendríamos que pensar por qué estoy haciendo una modificación al encuadre. Si yo hago una modificación al encuadre, es porque voy a hacerlo con todos mis pacientes, con toda mi consulta. Si lo estoy haciendo con un paciente en particular, algo nos está ocurriendo como analistas. Y eso es lo que se tiene que analizar. Por eso es que todos los autores coinciden en esto, debemos de, como analistas, debemos de estar analizados y debemos de haber tenido un buen análisis. Entendamos buen análisis con realmente entrarle al toro por los cuernos, ¿no? Y resolverla, dicho en coloquial, ¿no? Eso sería un buen análisis. Porque nos vamos a estar enfrentando a situaciones complejas de nuestra consulta, de nuestros pacientes, y si no tenemos esta claridad, no vamos a saber qué estamos escuchando, no vamos a poder escuchar a un alumno de Chegoyen le dijo, bueno, es que si el encuadre es sordo, digo, si el encuadre es mudo es porque el analista es sordo, ¿no? Bueno, en este sentido, pues por supuesto que sí, ¿no? Va por ahí. Entonces hay que tratar de justamente de poder tener los elementos necesarios para hacer un buen abordaje, una buena interpretación al respecto. Y lo mismo pasa con los horarios, ¿no? Si yo tengo un horario en particular en el cual trabajo, ¿por qué le estoy dando a este paciente un horario fuera de lo que yo ya tengo organizado? Ahí tiene que ver justamente conmigo, ¿no? Entonces, vean cómo cuando hablamos de encuadre, es complicado. No crean que el encuadre nada más es decirle al paciente, nos vamos a ver todos los sábados a las 11 de la mañana, de 11 a 11:50, este va a ser tu espacio, las sesiones, vengas o no vengas, me las vas a pagar, tan fin de la historia y jamás lo vuelvo a tocar. No, el encuadre es precisamente para poder arropar, ya lo diría Green, para poder tener este estuche y resguardar todo lo que va a ocurrir ahí dentro del proceso psicoanalítico. Esa es la joya que tenemos que estar protegiendo en ese momento. Para eso es para lo que sirve el encuadre. Cuando ya tenemos un paciente de años, bueno, pues sí puede venir como, por ejemplo, estas felicitaciones, ¿no? Que mencionabas, Nelly, muy al principio. Sí, cuando ya se es un analista experimentado, uno se da ciertas diligencias al respecto. ¿Por qué? Porque ya sabes, pero ojo, jamás, y esto lo dicen en toda la teoría psicoanalítica, jamás vamos a hacer una modificación al encuadre para experimentar. Ojo, nunca hay que hacerlo con un paciente. ¿Por qué? Siempre se los he dicho. Al paciente respeto. Hay que mostrarle nuestro respeto y no vamos a hacer una modificación al encuadre únicamente porque quiero experimentar. O sea, no lo vamos a hacer así. Para hacer eso, lo vamos a hacer entonces en específico porque estamos haciendo una investigación, pero no para ver qué sucede. Ojo, entonces, y sobre todo esta recomendación es para colegas jóvenes, porque también me he encontrado que hay colegas que de pronto cobran las perlas de la Virgen y cuando supervisan es así como de, no, o sea, tú deberías de pagarle a tu paciente, no a la inversa, pero bueno, ¿no? Entonces, ve cómo es un tema que da para mucho. Traté igual, ¿no? Traté de hacerlo lo más concreto, lo más entendible, lo más digerible, pero hay mucha teoría al respecto y no hay que tomarnos nunca a la ligera el encuadre, ¿eh? El encuadre es parte fundamental del tratamiento psicoanalítico. Exacto. Me gustó mucho la analogía que hacías, Christopher, de enmarca, es lo que soporta, es lo que contiene este trabajo que se hace en el consultorio y en el análisis. Pero, ¿sabes? Yo he sido como una de las defensoras del encuadre, ¿no? Para otras áreas y siempre lo he dicho, ¿no?
necesitamos ese encuadre en derecho, en todas las profesiones, porque precisamente es lo que contiene, es la certeza que te puede dar, ¿no? Platicábamos en la fila de los juzgados ahorita que ya regresamos y que son filas de 3, 4 horas. Estábamos hablando y me decía una abogada, ¿sabe? Fui a los juzgados y decía, divorcio encausado 3,000 pesos, ¿no? Completito, único pago, ¿no? Y ella me decía, ¿cómo pueden cobrar 3,000 pesos con estas pinches filas? No decía ella, así muy enojada. Y decía otro abogado, pues lo que pasa es que no están mintiendo porque dice único pago, o sea, único pago y el única vez que vas a ver al abogado porque no lo vas a volver a ver nunca, o sea, es imposible que un divorcio incausado salga en 3,000 pesos, o sea, ni siquiera de gastos, ni siquiera de inscripción, ni siquiera de el emplazamiento, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, yo siempre lo he comentado en la academia, en los espacios que he estado con la gente que hacemos las clínicas de derecho o desde el ámbito de la psicología también. Le da certeza jurídica y le da certeza a nuestras y nuestros pacientes, ¿no? Yo en los espacios públicos les digo, no saludes de beso a tu paciente, no le hables de los espacios públicos, ¿no? Les digo, hagan un encuadre así de, eh, no le hables de tú, ¿no? O sea, en el espacio público, como hay la situación de la gratuidad y también todas estas estructuras mentales, es otro tipo de encuadre, pues, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, a ver, le estás ayudando a tu paciente, a tu cliente, a tu usuaria o a tu usuario, porque afuera no hay ese encuadre, ¿no? O sea, es un caos esa vida, sobre todo en estos espacios que atienden violencia, ¿no? Que atienden mujeres. Es un caos, entonces lo único que tú puedes de inicio darle a tu paciente, a tu cliente, a tu cliente, a tu usuaria o a tu usuario es eso, o sea, este soporte, este encuadre, ¿no? Yo les decía, cuando hacemos una tesis tenemos un marco teórico referencial y ese marco teórico nos permite acotar, nos permite decir, bueno, ¿por dónde voy a ir, no? Mi protocolo de investigación, ahí está contenido, pues, ¿no? Así ahí está soportado. Y yo les digo, a ver, no le hables de tú, ¿no? Por ejemplo, las abogadas, no le hables de tú, no le aceptes el obsequio, sabe que soy servidora pública, no podemos aceptarle, se puede malinterpretar, no tengas concesiones, sabes que me cayó re bien, la cité a las 11 y llegó a las 2 y la atendí sin problema y ya no comí, ¿no? Porque les digo, necesitamos este espacio de soporte, de De marcar, contención. de sostén, o sea, exacto, ¿no? Entonces, y cada espacio es diferente, desde la consulta privada, desde el espacio de gratuidad, pero la vida me ha enseñado que sí, o sea, cuando se rompe con esa línea de yo soy tu abogada, soy tu profesional, cuando se rompe con esa, sí hay diferencia y ya no se les ayuda a las y los clientes. Puede ser que ya terminamos el proceso y ya nos volvemos a encontrar, me lleva la tía y ahí ya es diferente, ya está. Me ha tocado de hecho por allá por Facebook hay una ex clienta que ya hasta tomé chela con ella, ¿no? Después de 10 años de su divorcio, pues, ¿no? Pero es diferente, ya es otro contexto, es otra relación, ya el proceso legal quedó desde hace, ¿no? Como 20 años en otro espacio y bueno, ya se fue dando otra relación, pero nunca como clienta, o sea, esa se acabó allá.
¿no? Entonces, yo sí creo la importancia de mirar eh, independiente, o sea, en varias de las pláticas he dicho las bondades del psicoanálisis y de lo que has hablado. Y yo digo, hay que trasladarla a otro espacio, ¿no? Porque nos puede dar, te digo, certeza, fortaleza, contener. ¿No? Y fíjate que esto que estás hablando, que es muy, muy interesante, porque ocurre en varias relaciones profesionales, pero acá, tú lo sabes, cuando hablamos del análisis es algo que va más allá, ¿no? Es la intimidad psíquica, hablas de lo que no te atreves incluso a decir en voz alta, ¿no? Entonces, precisamente por ello es que también, como bien lo dijiste, ¿no? Este encuadre tiene la función de contener, ¿no? Ahí está. Es, por ejemplo, dos ejemplos rápidos, porque ya estamos, creo que, sobre el tiempo. Dos ejemplos rápidos. Es como el paciente, esto es un error, ojo, lo he escuchado mucho y es así como corríjanlo de una vez porque después se hace ya una costra, ¿no? Sobre todo en colegas jóvenes, ¿no? En donde la sesión es a las 11 de la mañana, ¿no? Son 11:15 y entonces le envío mensaje para decirle que pues ya está su sesión, ¿no? O sea, no, ojo, eso no es análisis, estás haciendo brujería, eso no es análisis. Tienes que permitir que se lleve a cabo el proceso, porque por algo tu paciente no está llegando. Si tú tienes la urgencia de ponerte en contacto con tus pacientes, eso es una bronca tuya, que no has analizado. Y podrían decirme, oye, pero hay colegas que son más grandes que tú que lo hacen. Pues, No lo han analizado. no lo han analizado, pues ya se les hizo una costrota, porque esa es una urgencia. El paciente tiene el derecho de hacer en su espacio analítico lo que le plazca. Para eso viene, para eso fuimos a consulta, ¿no? Entonces, si no obtenemos, si nuestras ansiedades nos ganan, eso es un problema que tenemos que resolver, porque estamos empujando al paciente a hacer algo que no quiere y le estamos actuando algo. Es lo que dice Laplanche, pues eso es un acting out, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, el percatarse qué están haciendo. Y no es así como, es que yo tengo así mi encuadre. No, 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 no. O sea, el encuadre es el encuadre. ¿Okay? Por eso tenemos la teoría. Lo que le agregues es distinto, pero no se lo vamos a agregar como la Ciudad de México, a crecer como enredadera. Si se lo vamos a agregar, tiene una finalidad en particular, pero a toda la consulta. Pero no podemos hacer un agregado como este de, bueno, es que pues Christopher dijo que le puedo hacer un anexo y a todos mis pacientes les llamo. No, 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 no. Eso es un error técnico, ese es un espacio sombra, diría François Dolto, yo diría ese es un punto ciego, ¿no? Ese es un error técnico, ¿no? Y de verdad, insisto, el paciente merece respeto. Pero el otro ejemplo que te quería poner, que va de una sesión, cuando un paciente me dice, se nota que tengo el cabello largo, y me dice, empezando la sesión, como para ir rompiendo el hielo, de, tú tienes el cabello largo, ¿no? ¿Y cuántos años tienes con el cabello largo? Y entonces, tengo yo, pues, lo que está sucediendo en ese momento para poder mirar que se está poniendo curioso por algún punto en particular. O sea, hay una ansiedad ahí, hay una curiosidad infantil en donde quiere saber de papá, o sea, en la transferencia, lo que le represento y por eso se pone curioso. Si yo le respondo cuántos años, entonces estoy satisfaciendo su deseo y me estoy perdiendo de la situación analítica. Si yo interpreto y le muestro que se está poniendo curioso porque es muy probable que hay una ansiedad que le aqueja o una angustia, ¿no? Sea el caso, entonces el paciente se va a comenzar a tranquilizar para pensarse porque vean cómo estoy verbalizando lo psicótico que puede estarse desplegando en la sesión, ¿no? Entonces,
eso es algo muy, muy interesante y por eso es que hay que estar, ¿no? Afinando a doble cuerda como el violín en la sesión. Esos 2 puntos eran los que te quería mencionar. No, pues maravilloso, sí, para un cierre genial. Doctor, nos ganó el tiempo. Por favor, despide nuestro programa. Nada más, yo quiero desearles un excelente fin de semana, un excelente sábado. Por favor, hay que celebrar, ¿no? No necesitamos salir, pero hay que celebrar, ¿no? Leía un meme que decía, gracias a esos ex que nos dieron de independencia, ¿no? Celebrar nuestra independencia personal, ¿no? Eh, darle sentido a estas fechas desde este encierro, desde esta nueva normalidad. Se puede hacer noche mexicana por Zoom también, ¿no? Y ponernos nuestro traje y seguir cuidándonos. Deseo que tengan un excelente fiestas patrias. Hagan su pozole, si no lo hacen, cómprense un pozole, pero que no pase desapercibido. Y sobre todo, les reitero, ¿qué significa, no? Esta independencia para cada una y cada uno de nosotros. Doctor, por favor, despide nuestro programa, por favor. Muchas gracias. Sí, tú también pásensela muy bien, disfruten el fin de semana, el sábado. Qué bueno que nos acompañan en estas mañanas de sábado. Y sí, pues disfruten, si festejan estas fechas, bueno, pues pásenla bien. Cuídense mucho, ¿no? Sobre todo, pero también disfrutemos esta independencia interna. Si bien es cierto, somos sujetos de la cultura, ¿no? Pero cuando tenemos la capacidad de poder cuestionarnos y reflexionar, tenemos ya esa independencia o cierta independencia hacia las cosas, ¿no? Entonces realmente pásensela muy bien y recuerden que un conocimiento que no se comparte es un conocimiento que no sirve. Y un conocimiento que no se lleva a la práctica es un conocimiento que ha sido sembrado en tierra infértil. Cuídense mucho y hasta la próxima. Buena tarde.